Bueno, queremos aprovechar la oportunidad que tenemos por la presencia del presidente Vicente Fox para hacer una entrevista exclusiva por parte del instituto para atender a algunos aspectos o para conocer algunos aspectos de su experiencia en la presidencia, su perspectiva sobre la relación México-Estados Unidos. Y antes de iniciar con las 4 preguntas que traemos, quería dar a todo el grupo una oportunidad para presentarse, para que el presidente conozca su público. Empezamos con Ernesto y hacemos el círculo. Buenos días, mi nombre es Ernesto Reyes, soy un interno del Transporter Institute. Hola, soy Felicia Gómez y soy un intern con Transporter ¿Dónde Institute. vienen? De Cuba, soy cubano. Cubanito. Soy de los Estados Unidos. Estados Unidos. Mucho gusto, Morena Jiménez, soy asistente de Dr. Shirk y también coordinadora de eventos y de San Diego. Mucho gusto. Octavio Rodríguez, coordinador del proyecto Justicia en México, de México. Lorena Quesada, soy asistente de promociones y soy estudiante. Stephanie Barrio, soy una asistente también. Soy Charles Pope, director asistente del Instituto Transfronterizo y un estudiante de la Facultad de Administración también. Ana Lizano, yo también soy un interno y soy de San Diego. Soy Daniel Farías y soy de los Estados Unidos y soy un interno también. Jonathan Salgado, yo tengo el mejor título, amigo de Vicente. Y bueno, por supuesto, nuestro invitado, Vicente Fox Quesada. Nosotros conocemos íntimamente su biografía y vamos a tener una presentación más formal de su perfil como personaje en la política de México. Para aprovechar del tiempo, vamos a iniciar con las 4 preguntas que nosotros preparamos y hemos pedido que los estudiantes nos ayuden a hacer las preguntas cada uno en turno. Vamos a empezar con Ernesto, con la primera pregunta. Por favor, Ernesto. Por supuesto. ¿Cómo es vivir en Los Pinos? ¿Cuál es la rutina diaria de un presidente mexicano? ¿Qué fue lo que más le gustó de ser presidente y qué fue lo que menos le gustó? Bien, ¿cómo se vive en Los Pinos? Pues con una alta calidad, es un lugar hermoso, con muchos jardines, es residencia del presidente y a la vez es oficina del presidente. Entonces es un lugar muy cómodo para trabajar. Anteriormente se trabajaba en Palacio Nacional. Eso es mucho más grandioso, es histórico. El problema es que está en el zócalo de la Ciudad de México y diario hay manifestaciones ahí. Se volvió muy complicado para el presidente ir a Palacio y entonces ahora prácticamente todo se arregla en Los Pinos. Es como the White House. Entonces se vive muy bien. ¿Cuál es la rutina diaria? Bueno, eso la establece cada presidente, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a la intensidad de trabajo que él quiere poner. Yo hice 2 o 3 cosas muy importantes. La primera, el menor tiempo posible en la oficina es el mejor tiempo invertido con la gente. Entonces yo creo que yo no estuve ni 10% de mi tiempo, de los 6 años, ahí en la oficina o ahí en Los Pinos. Siempre estuve viajando, siempre estuve con la gente, que es la mejor manera de gobernar. En segundo término, mi estilo es de rancho. Es tempranero. Yo empiezo muy temprano a las 6 de la mañana y acabo muy temprano a las 8 de la noche. Entonces no me desvelo, nunca tuve ni asumí ningún compromiso social o de relaciones públicas como presidente y excepcionalmente estuve después de las 8 de la noche en reuniones oficiales de alguna visita de algún presidente o de algún primer ministro. De otra manera, yo a las 8 de la noche a dormir, después de mi cafecito. Entonces, bueno, todo eso es de acuerdo al estilo de cada uno. Finalmente, mi otra gran línea que establecí es una total descentralización. Yo no soy una persona que piensa que el poder debe ser centralizado.
mucho menos las responsabilidades de toma de decisiones o de gobierno. Entonces tuve un gabinete muy, pero muy independiente, autónomo, a grado tal que se me acusó de estar como en una escuela Montessori, donde lo que se hace es asignar responsabilidades y esperar resultados. Así lo hice yo. Y en ese sentido, un hecho único, que no creo que haya habido otro país en el mundo, ni jamás sucedido en la historia de México, todo el gabinete vino por trabajo de agencias, de headhunters, sin ninguna predilección partidista, sin ninguna predilección de cercanía o amigos. Casi a todo el gabinete yo lo conocí para entrar a tomar el poder, no los conocía de antes. Entonces fue un gabinete muy bien balanceado, con profesionales. El Korn Ferry, que fue el headhunter, me presentó ternas para cada posición y de esa terna yo elegía uno. No importaba si era del PRI, preferentemente que fuera mujer, y requisito único e indispensable, uno profesional, experimentado y conocedor de la responsabilidad, y accountability y integridad a prueba de fuego. Entonces esos fueron los lineamientos. Así que eso es lo que sucedió en Los Pinos. Gracias. ¿Qué aprendió usted y generalmente qué aprendió el PAN por ganar la presidencia? ¿Cómo le cambió a usted y generalmente cómo le cambió al PAN como resultado de gestionar la presidencia? Que aprendí que servir es maravilloso, que trabajar para México, trabajar para la comunidad, trabajar para las personas y trabajar para los más pobres y los más necesitados y quienes tienen menos oportunidades es maravilloso. Lo sabía de mi vida, siempre estuve buscando la oportunidad de servir a fondo, de ser para los demás y lo encontré en la presidencia. Mi estilo de presidencia fuertemente humanista y normalmente mi forma de describir eso es cuando lee uno a Maquiavelo. Maquiavelo dice que el respeto de las personas y de los ciudadanos se gana infundiendo temor, se gana ejerciendo un gobierno muy autoritario y que así la gente te respeta por miedo. Enfrente de eso está San Ignacio de Loyola, que dice que el respeto te lo ganas por la vía del amor, por la vía de escuchar y de diálogo. Entonces yo opté, por supuesto, y es mi estilo personal, la opción de Loyola. Y de esa manera fueron los criterios generales para esto. ¿Qué aprendió el PAN al ganar la presidencia? Bueno, por primera vez el PAN se convierte en gobierno. Y lo que aprendimos es que la relación partido-gobierno es muy complicada. Estábamos acostumbrados a observar la relación del gobierno del PRI con el partido del PRI. Y era una relación totalmente incesta. Es decir, el presidente de la República era el presidente de facto en el partido. Y por tanto una relación ahí de interés partidista por encima del bien común. Al PAN nos ha tomado mucho tiempo aprender a distinguir el partido del gobierno, porque me parece que el gobierno tiene que ser de compromiso con todos. Realmente en el gobierno ya no debe haber ideología, ya no debe haber preferencias o prioridades. Por eso en mi gobierno quise hacer un gobierno con menos de la mitad de los funcionarios eran del PAN, funcionarios de primera línea, secretarios. El resto en la burocracia dejé absolutamente a todos, no quité a nadie. Yo creo en las personas, yo creo que las personas mejoran, yo creo que las personas cambian y por eso nunca creo en descartar a las personas pensando en que no van a servir. En mi
tiempo de 6 años hubo poquísimos cambios, ninguno provocado por mí, por la presidencia. Cada uno que salió fue porque voluntariamente quiso renunciar y salir. Yo creo que preparar un secretario de Estado, yo creo que tener un staff de alta calidad y profesional se forma a través del tiempo y la experiencia es fundamental. Si uno cambia a un secretario de Estado al segundo año, al tercer año, lo que sucede es que se pierde un año completo en que el nuevo, por más profesional que sea, vuelva a tener conocimiento y control de las cosas. Todo eso lo aprendimos con el PAN. ¿Cómo me cambió a mí y cómo cambió el PAN como resultado de la gestión de la presidencia? Bueno, a mí me cambió, yo diría que en solo un sentido, en aprender que la política es bastante cochina, que está llena de marranadas, está llena de deshonestidad, está llena de falta de verdad. No se habla con la verdad, no se actúa con la verdad, no se vive con la verdad. Se ocultan muchas cosas, se disfrazan muchas otras y entonces hay mucha hipocresía en el sector público. Me parece que hay una gran necesidad de llenar de valores al sector público. La verdad, que se hable, que se diga, que no se oculte. La honestidad, que se cumpla y que deseche a la corrupción. La integridad, que se tomen decisiones responsables y no decisiones populistas. Y muchas otras de esos valores y virtudes que, bueno, en Estados Unidos los establecieron los Founding Fathers, pero en México tenemos que hacer más de esto. Entonces, la política puede ser mejorada muchísimo, con un tránsito intenso entre sector privado y sector público. Igual de regreso, gente que del sector público pase al sector privado, para que haya esa transparencia y esa accountability y esa rendición de cuentas. ¿Qué aprendimos? Ok, está en inglés. Pues yo creo que eso más o menos atiende tu pregunta. Okay. Como presidente, ¿cuál fue su decisión más importante? ¿Cuál fue la mejor y cuál fue la peor? ¿Qué se necesita, en su opinión, para mejorar la toma de decisiones en la presidencia? Bueno, a ver, empiezo por la última pregunta. ¿Qué se requiere para mejorar la toma de decisiones? Yo creo que somos democracia muy joven. Por primera vez se está respetando la autonomía de los poderes, pero también por primera vez estamos siendo gobiernos de minoría. Entonces la mayoría la tiene la oposición en el Congreso. Y esto hace muy difícil, sumamente difícil gobernar. Porque, por un lado, tienes una generación de ideas o propuestas muy profesional de parte del gobierno y su equipo, por ejemplo, en materia de impuestos o en materia de educación, y tú mandas esa propuesta al Congreso y ahí se topa con dos dificultades. Primero, tenemos congresos de muy bajo nivel educativo, académico y de experiencia en México. Y van a estar tomando decisiones que son verdaderamente importantes. Y la verdad es que son muy pobres las decisiones. Y segundo, de alguna manera el asambleísmo de 500 personas en un congreso no llega, desde mi punto de vista y como proveniente del sector privado, a generar decisiones muy bien estructuradas, muy bien pensadas. Ese asambleísmo muchas veces se vuelve populismo, se vuelve demagogia y se vuelven intereses de todo tipo. Entonces, tú haces una propuesta educativa bien pensada, bien estructurada, hecha por expertos, la mandas al Congreso en México y la destrozan, la hacen pedazos. El socialista piensa de una manera y a fuerza introduce sus ideas ahí, el otro, pero principalmente porque no hay la calidad y el conocimiento y la experiencia. Entonces, yo creo que un Congreso debía de tener o un diputado como primer fundamento el servir a su distrito. Eso no sucede en México. Tenemos un monopolio de partidos políticos y entonces el
el diputado, su rendición de cuentas es con su partido político o con sus propios intereses y no con la nación. Yo creo que nuestra democracia, que es muy joven en México, tiene que seguir madurando, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir desarrollándose para que pueda ser un aparato político eficaz, que tome buenas decisiones para la nación. De hecho, hay una buena dosis de desencanto democrático en México porque el aparato público, el aparato político, no está siendo eficiente, no está dando respuesta a los problemas de la gente, a los problemas de pobreza, a los problemas de recursos naturales y ecología o cualquier otro. Entonces tenemos que seguir madurando políticamente, madurando democráticamente, tenemos que seguir nutriendo nuestra democracia, tenemos que seguir cuidándola con amor, tenemos que seguir promoviéndola todos los días, porque luego se da por granted, se da por un hecho que ya tenemos democracia, y no es cierto, la democracia llega y se puede ir también, si no somos cuidadosos con ella. Esto es parte de las decisiones importantes que tomé en ese sentido, tratando de traer una nueva cultura democrática, democratizando la presidencia de la República. Una segunda medida y decisión fundamental fue proponer al Congreso una iniciativa de reforma fiscal. El ingreso fiscal en México es deplorable, es 11% del Producto Interno Bruto, o sea, es nada. Lo que quiere decir que los mexicanos no estamos invirtiendo lo suficiente en nuestro país y nuestro país no tiene los suficientes fondos para atender el proceso de desarrollo. Pero además de no tener los fondos suficientes, todavía hay corrupción y hay ineficiencia en la asignación del gasto público. ¿Cómo se ha solventado esto temporalmente? Consumiendo el ingreso del petróleo. El petróleo le da a México otro 9 a 10% del Producto Interno Bruto. Si sumamos 11 de ingreso fiscal más 9 de ingreso por petróleo, estamos en un nivel de 20% del Producto Interno Bruto, es el take, es lo que el gobierno toma y tiene para hacer el presupuesto en todos sus niveles. Bueno, eso es apenas mediocre en comparaciones internacionales. Estados Unidos tiene un ingreso fiscal del 30% del Producto Interno Bruto, Brasil lo tiene ya de 32%, Chile 26%, casi todo el mundo está arriba del 20%. Entonces México es indispensable una reforma fiscal, la propuse y no pasó. A nadie le gusta pagar impuestos. Requiere una profunda reforma en energía para abrir a la inversión privada, la propuse y no pasó. Requiere una profunda reforma laboral para volver más competitivo el trabajo y para generar más empleos en México y tampoco pasó. Y esto es producto de esa oposición radical frente a un gobierno de minoría que no logramos que las decisiones sean prontas y eficaces en el país. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando en todo esto. Y perdón, sobre la mejor y la peor decisión, ¿cuál fue la peor? A ver, yo entiendo las decisiones como algo que tú tomas después de estudiar, de evaluar, de tener toda la información de ese momento y para esa decisión y tú decides. Entonces yo estoy tranquilo y satisfecho que en cada caso buscamos los mejores elementos de información, las reuniones suficientes de discusión para llegar a una decisión. Hoy tú puedes juzgar qué decisión fue buena o cuál fue mala, o mejor aún, tú puedes decir hoy cuál decisión de esas bien tomada funcionó y cuál no funcionó. Ya cité 3 que no funcionaron y sin embargo estuvieron bien tomadas esas decisiones, que son las de reforma de energía, reforma fiscal y reforma laboral.
¿Qué decisiones sí funcionaron extraordinariamente? Seguro Popular. Yo creo que el hecho que una nación en el nivel de desarrollo de México tenga hoy cobertura total en términos médicos y de atención médica es un verdadero ejemplo hasta para Estados Unidos, que no lo tiene. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, tenemos un conjunto de ciudadanos y familias que pertenecen a un sistema de seguridad social, que es el del sector privado y que está encabezado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí hay como 55% de la población mexicana está ahí, con toda la cobertura de pensiones, jubilaciones, gastos médicos, hospitalización, vivienda y demás. Segundo, existe un instituto similar para los funcionarios públicos, para la burocracia, que atiende más o menos a 3 millones de personas o familias y que se representa como un 5% más de cobertura. Entonces, esos dos sistemas dan este servicio al 60% de la población. Nosotros creamos en mi gobierno el Seguro Popular, que es parecido, equivalente a uno de esos institutos, pero es para los pobres, para los desempleados, para quienes no trabajan para una corporación o para el gobierno, que es la otra mitad de la población. Entonces, allí, al día de hoy, son 35 millones de personas que tienen cobertura en cuestión de atención médica sin costo alguno, médico y medicinas sin costo alguno, y hospitalización y cirugías sin costo alguno hasta el segundo nivel. Quedan fuera todavía la parte de cáncer y la parte de trasplantes, pero todo lo demás está cubierto. Ahí estamos hablando casi de otro 30% de cobertura. Entonces, si ya traíamos 60% con los dos institutos y añadimos 30%, ya estamos en 90% de la población mexicana tiene un sistema de seguridad social que lo cubre en Medicare, en atención médica. El 10% restante pues son los wealthy, son los que tienen dinero y los que se atienden en el sector privado. Así que México prácticamente hoy alcanzó 100% de cobertura, a excepción de cáncer, trasplantes en el caso del Seguro Popular. Última pregunta. Sí. ¿Cómo se verán las relaciones entre México y los Estados Unidos en 25 o 50 años? ¿Y qué factores cree usted ocurrirán para generar ese cambio? Bueno, nada ocurre por sí solo. Todo empieza aquí adentro. Este edificio lo concibió alguien, la idea. Este financiamiento de este edificio lo concibió otra persona. No hay nada, no hay obra humana que no venga del sueño de alguien, de la visión de alguien y de la acción de alguien. Entonces, lo que queremos para 25 o 50 años, lo podemos hacer. No tiene que venir y no tiene que ser casual. Y entonces la pregunta es cómo podemos tener una relación exitosa, profunda, de asociación y de éxito, de prosperidad y de igualdad de oportunidades, México y Estados Unidos, es proponiéndonoslo, es desarrollando ese sueño, esa idea, donde queremos estar dentro de 25 años, y lo demás es muy sencillo, nada más hay que tender un puente de aquí hacia allá, como el que nos lleva Coronado aquí. Entonces, un puente entre lo que hoy tenemos y un lugar en donde queremos estar dentro de 25 años. El ejercicio de definir dónde queremos estar en 25 años no se ha hecho. Es curioso, pero el sector público no piensa a largo plazo. Es absolutamente negativo. No existe una visión de México y Estados Unidos hecha por los gobiernos. No existe. Lo más cercano es algo que intentamos el presidente Bush y tu servidor, su administración, que fue un Partnership for Prosperity, que viene después de un NAFTA creado hace 12 años. Pero no está bien elaborado. Entonces, si no sabemos a dónde vamos, cómo queremos tener vientos favorables para llegar ahí.
aquel que no sabe a dónde va, nunca va a llegar ahí. Entonces, primer paso, ¿dónde queremos estar? Yo sí puedo, yo, Vicente Fox, puedo decir dónde quisiera estar. Yo quisiera estar en algo muy parecido a la Unión Europea, donde nuestros acuerdos, donde nuestra asociación define que queremos tener prosperidad, que queremos no tener frontera, que queremos tener, Palamero, una moneda única, que queremos tener una sinergia poderosa entre el quehacer de las dos naciones, que queremos cada uno conservar nuestras mutuas culturas, no excluir a nadie. Los que quieran comer hamburguesas y hot dogs, que las disfruten. Los que queremos comer tacos y enchiladas, que nos dejen disfrutarlas. Al que le guste el rock acá, al que le guste el mariachi allá, se puede perfectamente sostener las culturas totalmente fortalecidas y a la vez tener un proyecto común. Esto es en buena medida el sueño que se convirtió en realidad de la Unión Europea. La Unión Europea empezó después de la guerra con la desesperación de todos de construir algo que reconstruyera las ciudades destrozadas, que reconstruyera las heridas humanas que se generaron, que reconstruyera la relación de Alemania con Francia, con Inglaterra, que estaba totalmente quebrantada. Y bajo esa idea y esa crisis fue la visión de decir, vamos a trabajar unidos, vamos a formar casi una gran nación con la suma de todos. Y ahí empezó ese sueño, respaldado por un equivalente de la que fundé aquí este instituto, que fue el Marshall Plan, que mandó millones y millones de dólares allá a Europa para que empezara la tarea de reconstruir. Y luego empezó con un primer acuerdo insignificante, el acuerdo del acero. No era el acuerdo de la Unión Europea sin fronteras y con el acuerdo del acero. Tú tienes que ir paso a paso. Entonces, en ese puente de 25 años que estamos hablando aquí, pues hay que empezar el primer tramo, y luego el segundo tramo, y luego el tercer tramo para llegar con un puente seguro al año 2050. Así que para mí eso sería lo que me describe, pero no lo hemos hecho. Tú hablas con el presidente Obama y él dice no al outsourcing. Tenemos mucho desempleo en la región de Detroit y de Michigan y de Illinois. Entonces no puedo aceptar que se vaya el capital de Estados Unidos a China o que se vaya a México. Él no cree en el outsourcing, él no cree más que en la defensa del trabajador aquí. Hoy el mundo ha cambiado, ese concepto es totalmente equivocado. Y no puede ser el que le va a dar a esta nación líder un futuro verdaderamente positivo. Así que lo primero que hay que hacer es eso. Centro Fox, estamos concentrados en este momento, y quizás es otra área de oportunidad con este instituto, en NAFTA. NAFTA está totalmente dormida, está desatendida. Y se le ha olvidado a todo el mundo que es el más poderoso instrumento que tenemos a la mano para que este partnership verdaderamente sea de prosperidad. Y sin embargo, NAFTA está olvidado. En el mundo de negocios y en el sector privado está muy presente, pero está muy frustrado porque los gobiernos no están haciendo nada. Y además NAFTA ya dio su rendimiento, ya es necesaria una nueva visión, un NAFTA Plus. Ahora podemos pasar de hacer comercio sin barreras arancelarias, que es lo único que es NAFTA, a acuerdos como el del acero en Europa, a aranceles comunes en toda la región, a homologar nuestros sistemas financieros, a homologar nuestros sistemas de manufactura, a homologar nuestras, ¿cómo se dice?, las normas de los productos, y homologar nuestros sistemas universitarios. Un título que se expida en la Universidad de Guanajuato debería tener total validez aquí, y ni siquiera hemos tenido la visión de hacer eso. O sea, estamos evitando todo el tráfico. Y lejos de caminar para adelante hacia la visión, estamos caminando para atrás hacia la construcción de muros. Así que, qué bueno que esta visión 25-50, ojalá y se pueda hacer, pero sobre todo se pueda compartir.
porque con el Rand Corporation aquí de Santa Mónica, California, el Centro Fox está haciendo esto, una visión del futuro. Y ya trajimos expertos de Asia, de Japón, para ver qué debe ser, a dónde vamos. Pero una vez que tienes ese documento, la tristeza es que los políticos lo guardan en el escritorio, no se dan tiempo para leer, no leen, ni siquiera. Entonces, ahí tenemos un reto enorme, cómo pasar las ideas, los planes, las visiones, los sueños, a convertirlos en realidad. Ese es el verdadero reto complicado que tenemos por delante. ¿Qué factores cree usted que ocurrirían para generar ese cambio? Bueno, ya más o menos mencioné una voluntad férrea. Tenemos dos culturas totalmente diferentes, la europea de la americana. La cultura americana es self-sustained, tú no esperes nada del gobierno, tú haz tu trabajo y tú vas a construir tu fortuna o tu futuro o tu felicidad. Entonces depende del esfuerzo individualizado, de la iniciativa. Y es un gran motor, es algo que vale mucho la pena. La mentalidad y la cultura europea y en buena medida la mexicana es más equipo, más community, más todos. Y el problema es que se pierde, los baquetones no trabajan como otros y van navegando en ese barco sin trabajar y sin hacer su esfuerzo. Yo creo que tiene que ser un mix, un blend de los dos. Otra diferencia son los valores. Por ejemplo, aquí el valor de la solidaridad no es tan profundo como es en Europa. El valor del sentido de comunidad no es tan profundo como es Europa. El valor del sentido de familia no es tan profundo como es en Europa o en México. Entonces, bueno, son características que nos diferencian, pero no que nos evitan trabajar juntos, sino al contrario. Yo creo que somos muy complementarios en ese sentido. Una visión muy clara y me parece sorprendente que no se tenga. Esta nación es una nación vieja en el sentido de que la mayor parte de su población ya es de mayor edad y está retirada, jubilada o pensionada. En México nuestra población es joven, llena de energía, llena de aspiraciones, llena de ganas de trabajar. Eso junto pues resuelve los problemas de los dos perfectamente y sin embargo no nos podemos poner de acuerdo en ordenar el tema de la migración, darle sentido de futuro. Bueno, muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas en esta entrevista. Vamos a hacer un resumen de la conversación, como ya mencioné, para nuestra publicación Nexus del Instituto. Tenemos en los próximos minutos una entrevista o una conferencia de prensa. Vamos a tomar unos minutos para preparar esa actividad. Está aquí a un lado, pero antes de eso, nada más quisiera agradecer otra vez su generosidad con su tiempo y con sus pensamientos sobre estos temas. Muchas gracias. Suerte, joven. Platicar con nuestro staff. Espero que después de su visita podemos mantenernos en contacto para platicar sobre las oportunidades de algún vínculo entre los dos, entre el centro y el instituto, para seguir esta conversación y, más importante, las líneas de investigación y de trabajo que hemos explorado en estas conversaciones. Bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.